Ya, listo. Entonces hoy día vamos a ver unos trastornos que corresponden a lesiones no inflamatorias que se pueden ver en las zonas del periápice y se pueden confundir con las lesiones inflamatorias periapicales que vimos en la sesión pasada. Dentro de la patología periapical no inflamatoria voy a hablar de lo más prevalente, hay muchas, ¿ya? Pero de lo que más podríamos encontrar. Y dentro de esas están las lesiones fibroóseas, como un conjunto, algunos quistes odontogénicos del desarrollo, algunos tumores odontogénicos y algunas enfermedades metabólicas óseas. Entonces yo más me voy a centrar en las lesiones fibroóseas, les voy a dar una idea general de los quistes odontogénicos del desarrollo y de tumores odontogénicos, y vamos a ver dos enfermedades metabólicas que podrían tener alguna repercusión en los maxilares y poder verse radiográficamente como lesiones radiolúcidas cerca de los ápices y poder confundirse con alguna patología periapical inflamatoria. Entonces voy a comenzar con las lesiones fibrosas. Primero, entender, cuando les hablé de la patología periapical inflamatoria y estuvimos hablando de abscesos agudos, abscesos crónicos, granulomas y quistes, yo les conversé que había que evaluar los dientes y la zona periapical respecto a estas estructuras: el hueso alveolar, la densidad, el volumen que hay, la altura. En su oportunidad también les hablé del espacio periodontal, esta línea radiolúcida que está alrededor de todo el contorno de la raíz, que está rodeada por hueso alveolar. La vez pasada no le hice hincapié a la lámina dura, sin embargo ahora con las lesiones fibroóseas cobra mayor relevancia, ya que podría desaparecer la lámina dura, que es esa línea radioopaca que está por fuera del espacio periodontal. Y el diente propiamente tal, ¿cierto? Si nosotros sospechamos de una lesión periapical inflamatoria, debemos evaluar el diente, cómo está la corona, las restauraciones, etc. Recordar que lo que voy a hablar ahora son lesiones no inflamatorias, pero que se van a confundir con lesiones inflamatorias. Entonces debemos hacer todo un diagnóstico diferencial y poder evaluar estos aspectos que yo les estoy nombrando ahora. Dentro de la clasificación de los tumores odontogénicos y tumores óseos de los maxilares, hay una clasificación de la OMS, que es la más reciente, de 2017, y que están clasificados en estos casilleros que yo les puse acá, ¿ya? Los que nos va a interesar para esta clase es los tumores odontogénicos, algunos quistes odontogénicos, en este caso no inflamatorios, por lo tanto son del desarrollo. Recordar que los inflamatorios ya vimos el quiste radicular, y las lesiones fibroóseas y osteocondromatosas. Esta es una clasificación con muchas lesiones, pero nos vamos a centrar en muy poquitas de ellas. Dentro de la el primer grupo, que son las lesiones fibroóseas, que estarían estas, ¿a qué corresponden? Corresponden a un grupo de trastornos benignos, así lo define la OMS, y que se caracterizan por sustitución del hueso normal por tejido compuesto por colágeno y fibroblastos. En otros textos los pueden encontrar como un tejido óseo metaplásico, ¿cierto? Que cambia su tejido. Y con cantidades variables de hueso, cemento, o tener ambos en distintas proporciones. Entonces me voy a referir a estas, las lesiones fibroóseas. Dentro de ellas me voy a referir a las más comunes, que son las displasias cementoóseas, y luego a las displasias fibrosas. ¿Ya? A estos otros, fibroma osificante, cemento gigantiforme familiar, osteocondroma, eso quedan para nombrarlos solamente. Ya, dentro de las displasias cementoóseas, hay que destacar que es un grupo de lesiones fibroóseas. La OMS la define como no neoplásica. En su defecto podríamos tratar de definirlas como amartomatosas, podría ser, ¿ya? Un comportamiento biológico más malformativo que inflamatorio o neoplásico, y que están en las zonas alveolares de los huesos maxilares. En las zonas
que están muy cercanos a los ápices. Otros términos que podríamos encontrar como sinónimos son displasias óseas, displasias cementarias o cementoma. Ya es todo para referirse a lo mismo que son las displasias cemento-óseas. Dentro de la epidemiología, son las lesiones fibroóseas más comunes de los maxilares, dependiendo del tipo, pero en su mayoría hay predilección por mujeres y de raza negra, de edad media. Y la etiología es incierta. Les puse incierta porque no encontré realmente una etiología que fuera característica. Lo que sí, en algunos textos hablan que podrían tener algún componente traumático previo en la zona o inflamatorio infeccioso previo. Entonces por eso les puse posible traumatismo o infección en la zona, que haya sido anterior a la aparición de la displasia cementósea, obviamente. Dentro de las displasias cementóseas tenemos tres tipos: la displasia cementósea periapical, la focal y la florida. Me voy a ir refiriendo a cada una de ellas. Clínicamente, todas se caracterizan por ser asintomáticas y de hallazgo radiográfico. ¿Qué significa de hallazgo radiográfico? Que el paciente va a hacerse una evaluación por X motivo totalmente distinto a esta displasia. Puede ser, por ejemplo, para un tratamiento de implantes o cualquier otro tipo de tratamiento que quiera una evaluación, y le mandan a pedir una radiografía, y en la radiografía sale como hallazgo radiográfico una lesión característica, ¿ya? Y ese es entonces el hallazgo radiográfico, una lesión que no era clínicamente notoria, que no presentaba ni molestias, ni dolor, ni tampoco abombamiento de las tablas, etc. La única que se podría escapar de esto, que son asintomáticas y de hallazgo radiográfico, son las displasias cementóseas floridas, que cuando son muy grandes, porque estas son las que abarcan mayor área, podrían ya sobreinfectarse, provocar dolor o abombamiento de las tablas, ¿ya? Pero en general son asintomáticas. Y lo importante es que están asociadas a dientes vitales. Recordar que las lesiones inflamatorias consecutivas a necrosis pulpar, como lo dije, son consecutivas a necrosis, por lo tanto el diente está desvital. Incluso un diente multiradiculado, un molar, por ejemplo, un molar superior que tiene 3 raíces, que tenga una raíz necrótica y 2 raíces vitales todavía, de los conductos de esas raíces vitales, el diente se diagnostica ya como necrótico, porque uno de sus conductos ya está necrótico, ¿ya? Entonces siempre es el diagnóstico más avanzado. Pero en este caso, los dientes son vitales. Podría darse el caso que alguno de los dientes de la zona estuvieran desvitales o con tratamientos de endodoncia, pero que eso fuese independiente de la displasia cementósea, ¿ya? Y también se relata que pueden estar presentes en zonas desdentadas, porque como son independientes a la necrosis pulpar típica de las lesiones inflamatorias, pueden quedar estas displasias cementoóseas remanentes luego de alguna extracción dentaria en la zona. Y generalmente no provocan expansión de las tablas, excepto, como yo les decía, la displasia cementósea florida, que ya vamos a ver que es la que es más generalizada, bilateral, etc. El aspecto radiográfico de todas estas displasias cementoóseas es bien característico, pero tiene distintas etapas. Tienes unas etapas tempranas, cuando es una etapa en que hay reabsorción ósea y hay un tejido, si uno lo biopsia, fibroso, colagenizado, pero que no está mayormente calcificado, y que se va a ver radiográficamente como áreas radiolúcidas, mal definidas cerca de los ápices, y se pueden confundir muchas veces con lesiones periapicales inflamatorias. Luego estas lesiones con el tiempo, al pasar de los meses, van madurando y se van calcificando. El hueso va madurando. Por lo tanto, de ser lesiones radiolúcidas completas, van pasando a mixtas. Mixtas me refiero que tienen un componente radiolúcido y un componente radiopaco. Y luego ya cuando son totalmente maduras y se estabilizan en esa etapa, ya son radiopacas.
¿ya? Entonces, estas lesiones, displasias cemento-óseas, se caracterizan por estas 3 etapas, y uno las puede encontrar radiográficamente en cualquiera de esas etapas, porque obviamente no sabemos cuándo comenzó. Entonces tomamos una radiografía y puede ser que esté en la etapa mixta, puede ser que ya esté madura, radioopaca, o puede ser que esté comenzando radiolúcida. Y ahí, cuando está radiolúcida, es cuando más nos vamos a confundir. Quizás pensar en que son lesiones inflamatorias consecutivas a necrosis. La displasia cemento-ósea periapical es la más común de las displasias cemento-óseas y se caracteriza porque la zona comprometida es la zona anteroinferior de los incisivos mandibulares. Y yo les hablaba de estas etapas radiolúcida, mixta y ya madura, radiopaca, y acá se ve claramente. Entonces, en estas 3 fotos, la de la izquierda muestra una etapa de la displasia ósea periapical inmadura, radiolúcida. Entonces acá se ven áreas bastante extensas alrededor de los ápices, que son mal definidas, si se fijan, ¿cierto? No podemos determinar bien dónde termina, hay una gradiente de grises y no vemos bien el límite. Y podríamos confundirnos claramente en que fuese, por ejemplo, un absceso crónico o un absceso dental agudo que pierde los límites, ¿cierto? No nos vamos a confundir a un granuloma o un quiste periapical o quiste radicular, porque no es la típica imagen, pero sí a estos abscesos crónicos, abscesos agudos. Ya en unas etapas mixtas, cuando ya está madurando la lesión, si se fijan, los ápices están rodeados de zonas radiolúcidas y con componente más radioopaco en su interior. A eso se refiere mixta. Y también los límites son mal definidos y no podemos determinar dónde termina la lesión. Y la derecha ya mostraría una lesión, una displasia cemento-ósea periapical ya en una etapa de mayor madurez. Y el componente mayoritario es radioopaco. ¿Ya? Entonces, para que se queden con la idea, que en la etapa radiolúcida, la primera etapa es la que más nos podría confundir con alguna lesión inflamatoria periapical. Después tenemos la displasia cemento-ósea focal, que es otro tipo de displasia cemento-ósea, pero que está caracterizada por presentarse en las zonas posteriores del cuerpo mandibular, generalmente premolares y molares. ¿Ya? También la podemos encontrar en las 3 etapas, en una etapa radiolúcida, mixta y radiopaca. Y acá, en esta radiografía panorámica, fue de hallazgo radiográfico. Si se fijan en la zona de este premolar inferior derecho, hay un área radiopaca justo en el ápice. Pero esta lesión ya está más madura, y cuando ya madura, la definen como un área radiopaca bastante más definida, e incluso puede tener un halo radiolúcido que la rodea. Si se fijan acá, algo se nota en esta zona más mesial. Eso, ¿ya? Luego pasamos a la displasia cementosa florida, y esta es la que es más generalizada. Si nosotros tomamos una radiografía de un diente, puede que en la radiografía periapical se vea una zona radiolúcida apical, pero que escapa de, no vemos los límites, no vemos dónde termina, y la lesión aparenta ser más grande que el tamaño de la película radiográfica. Entonces después tomamos una radiografía periapical y vemos que las lesiones abarcan mucho más área que lo que abarcaba la película intraoral. Estas radiografías tienen, no tienen tanta nitidez, pero son las que encontré en esta revista que sale acá abajo, y que relataban una paciente que fue para estudio, para tratamientos, para implantes dentales, y se encontraron con esto. Se encontraron con la situación de la panorámica izquierda, en que había varias áreas radiolúcidas a ambos lados de la mandíbula. Estas lesiones cruzan la línea media, son bilaterales, ¿ya? Dependiendo de la maduración de las lesiones, que las vamos a encontrar radiolúcidas, mixtas o radiopacas, como les dije. Estas se caracterizan por presentarse en mujeres de edad media, y más de la mitad de los casos son mujeres negras o afroamericanas.
pero pueden ser de cualquier raza. En este caso, en la foto izquierda, en la radiografía izquierda, fue para evaluación previa a implantes, y se encontraron con eso. Luego le hicieron un seguimiento, bueno, le hicieron el tratamiento con implantes, hicieron un seguimiento luego de varios meses, y se ve un cambio radiográfico, si se fijan, en las lesiones que están más maduras, se ve mayor componente radiopaco, incluso la zona en la zona izquierda del paciente, que sería el lado derecho de la radiografía, ¿cierto? Se ve ya mayor condensación, si se fijan, y las zonas anteriores también. Y en este lado derecho del paciente, que es el lado izquierdo de la radiografía. Bueno, generalmente son asintomáticas como todas las displasias cemento-óseas, pero la Florida, por abarcar tanta área, ser bilaterales y poder estar asociadas a dientes en mal estado, por ejemplo, es que se pueden sobreinfectar esas lesiones y aparecer como abscesos, como tumefacciones, aumentos de volumen mandibulares, y que generen dolor, pero por haber alguna sobreinfección. ¿Ya? Acá también otro caso de displasia cemento ósea florida, si se fijan, ya en una etapa más madura. Acá también fue de hallazgo radiográfico, unas lesiones mayoritariamente radiopacas, con algún halo radiolúcido alrededor, y que sobrepasan la línea media, son bilaterales acá. Bueno, son lesiones distintas, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? Y son, como les decía, bilaterales. Pueden ser de hallazgo generalmente radiográfico, repito, pero cuando hay remanentes dentarios, dientes en mal estado, en restos radiculares que se infectan, estas lesiones también se pueden sobreinfectar y dar mayor sintomatología clínica de la infección. Recordar que cualquier lesión intraósea que se sobreinfecte va a ser mayor la clínica, mayor el dolor, mayor el compromiso del estado de ánimo, del estado general del paciente, cuanto mayor era la lesión previa que existía dentro del hueso. ¿Ya? Si era un quiste, si era un tumor, si era una displasia, que se sobreinfectó, y a medida que sea de mayor tamaño, mayor va a ser la sintomatología cuando se sobreinfecta. Por eso, los abscesos dentoalveolares, cuando un quiste periapical o radicular inflamatorio se infecta, el absceso dentoalveolar, que clínicamente lo diagnosticamos así, es mucho más marcado, con mayor compromiso local, regional en la cara, puede haber fiebre, porque está sobreinfectado el quiste, ¿ya? Bueno, voy a seguir entonces, ya pasé las displasias cemento-óseas y ahora paso a las siguientes lesiones fibroóseas que yo les nombré, que eran las displasias fibrosas. Las displasias fibrosas también es un reemplazo de hueso. En este caso, la OMS la describe como una anomalía esqueletal en la cual el hueso normal es reemplazado por hueso inmaduro, pobremente organizado e inadecuadamente mineralizado, y tejido fibroso. Puede involucrar un hueso, o sea, ser monostótico, cuando nosotros lo vemos radiográficamente, está presente en un solo hueso, o estar presente en múltiples huesos, poliostótica, por ejemplo, estar en maxilar, en mandíbula, estar en algún otro hueso del organismo, también, ¿ya? Y por eso se llama poliostótico. La epidemiología, aspectos epidemiológicos de las displasias fibrosas corresponden al 7% de todos los tumores benignos de hueso. Acá la OMS lo coloca dentro de los tumores de hueso, ¿ya? Tumor, hablando en aspectos generales, como aumentos de volumen, porque ahí el doctor Fuentes quizás después les va a decir que no están considerados como neoplasias, no es una neoplasia ni benigna ni maligna, sino que tiene un componente amartomatoso, y el tumor no sería por ser neoplasia, sino que sería por ser un aumento de volumen. ¿Ya? Más que nada eso. Bueno, parece ser un desorden de los huesos en crecimiento. Por lo tanto, la mayoría aparecen niños y adolescentes. Y se van estancando a medida que el paciente ya alcanza la madurez biológica. La variante monostótica es 6 a 10 veces más común que la poliostótica, ¿ya? Y las localizaciones más frecuentes son los huesos faciales y algunos huesos largos como el fémur. Dentro de los huesos faciales, el más común es el maxilar que la mandíbula. La etiología: se ha descrito mutación en un gen.
Clínicamente, corresponden a aumentos de volumen indoloros de los maxilares, porque provocan asimetrías faciales, o sea, un lado de la cara está distinto, está de mayor tamaño que el otro lado, y se diagnostica durante las primeras 2 décadas de vida, porque como ahí les comentaba, aparecen en niños o en la adolescencia. Y provocan desplazamiento dentario a medida que van creciendo. Por lo tanto, no dañan los dientes, sino que los van desplazando. Y es un comportamiento de algo benigno. Y también al haber desplazamiento dentario, aumento de volumen de las bases óseas, hay maloclusiones también. Y cuando ya son más grandes, comprometen senos maxilares, órbitas, bases de cráneo, y poder tener asociada obstrucción nasal, ceguera, dolor de cabeza, pérdida de audición, pero ya cuando son muy grandes, y generalmente la variante craneofacial, cuando abarca todos los huesos de la cara y es realmente tremendo, porque se ven grandes deformaciones faciales, uno ve las radiografías y están todos los huesos comprometidos. Bueno, hay algunos síndromes asociados a las displasias fibrosas, pero que no es objetivo de esta clase, sino que para que sepan nomás. Y uno de ellos es el McCune-Albright, donde además de las displasias fibrosas hay pigmentaciones, café con leche y alteraciones endocrinas, pigmentaciones de la piel. Acá clínicamente vemos una displasia fibrosa, se fijan, aumento de volumen, que si nosotros miramos el otro lado de la cara de este joven, niño, joven, no está con ese aumento de volumen, ¿ya? Y provocan grandes aumentos de volúmenes a medida que van creciendo. Y se estancan cuando ya la persona alcanza ya una madurez en su crecimiento. Entonces acá, esto sería una variante monostótica, que es de las más comunes, y lo importante es que radiográficamente, que se fijan acá, en la siguiente radiografía se va a ver mejor, pero en esta se fijan que el trabeculado óseo es distinto, porque si veíamos algunas radiografías previas, por ejemplo, acá, en esta panorámica, fíjense acá donde está el cursor, el trabeculado tiene estas zonas más radiolúcidas, zonas más radiopacas, que son pequeñas divisiones, uno va viendo el trabeculado normal. En cambio, cuando hay una displasia fibrosa, se pierde ese trabeculado y se transforma en una imagen que muchos la nombran como vidrio esmerilado. No sé si conocen el vidrio esmerilado o el vidrio empavonado o la piel de naranja, que tiene pequeños poritos. Acá también se ve una cosa similar, ¿ya? Y recuerden que yo les hablé de la lámina dura, que uno de los aspectos a considerar en las lesiones que uno veía en las radiografías era ver cómo estaba la lámina dura, que es esa línea radio opaca que rodea el espacio periodontal. Y en este caso se ha perdido. Acá se ve mejor en esta radiografía, se fijan, esta es una radiografía periapical que tomaron y se pudo ver un cambio en el trabeculado y imagínense acá, una pérdida de la lámina dura, como que el diente se funde con el resto del hueso, y correspondía a una displasia fibrosa. En las etapas más inmaduras, cuando todavía hay zonas radiolúcidas, áreas radiolúcidas más marcadas, es cuando la podemos confundir con las lesiones inflamatorias periapicales. En estos casos ya es que están más maduras, que donde la apariencia es totales de vidrio esmerilado, es difícil que lo vayamos a confundir con una enfermedad inflamatoria periapical, ¿ya? Pero recuerden que tienen varias etapas. Bueno, y acá algunas fotos de pacientes que tienen estos síndromes asociados a displasias fibrosas. Hay manchas en la piel, y generalmente estas se dan en estas variantes poliostóticas, el tipo, acá estas dos, Jaffe y tipo Albright, ¿ya? Y la craneofacial, que no compromete otros huesos más que de la cara, pero que compromete todos los huesos de la cara. Bueno, como resumen,
acá aparece entonces las lesiones fibróseas, todas las que les hablé, las displasias cementarias periapicales. Acá aparte describen la florida, pero recuerden que es parte de las displasias cementóseas, y las displasias fibrosas. Lo importante acá es comparar la clínica con la radiografía. En la clínica, tanto la periapical y la focal son asintomáticas, no hay expansión de tablas, generalmente en la mandíbula, la periapical en la zona anterior mandibular y la focal en las zonas posteriores mandibulares del cuerpo mandibular, y se da generalmente en mujeres de edad media. Los dientes deberían estar vitales, y si están desvitales es independiente a la lesión, como yo les decía. Y radiográficamente se pueden ver lúcidas, o sea, radiolúcidas, mixtas o radiopacas en su totalidad. Lo importante también es que el espacio de la membrana periodontal, el espacio periodontal, está indemne. Uno puede seguir el espacio periodontal y no se ensancha como en las lesiones inflamatorias periapicales. Recuerden que cuando hablábamos de estas periodontitis apicales, cuando algo mostraban en la radiografía, recién mostraban un ensanchamiento del espacio periapical, del espacio periodontal a nivel apical, y en estos casos de displasias cementóseas no debería haber un cambio en el engrosamiento, en el grosor, digo, del espacio periodontal. Las floridas, bueno, también generalmente no expanden, asintomáticas, pero cuando ya abarcan mucho y están asociadas a zonas de dientes en mal estado, puede haber sobreinfecciones, puede haber ya también algún abultamiento en las tablas óseas. Y también tienen estas variantes según la madurez de la lesión, que es radiolúcida, mixta o radioopaca. Ahora, acá hablan de bolas de jabón, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Copos. Pompas de jabón, ¿ya? Que se podría dar en las displasias cementóseas cuando hay un componente mayormente radiolúcido, que esa característica de pompas de jabón son lesiones radiolúcidas que nosotros podemos ver como hallazgo radiográfico en radiografías panorámicas, por ejemplo, y que se ven como festoneados los contornos, se ven como si fueran varias pompas unidas unas al lado de otras. Sí, pero yo lo interpreto más como bolas de algodón. No sé si que Sí, más, sí, claro. que más proyectar a los radiopacos, ¿no? Ah, sí, en este caso radiopaco, Sí, claro, pero cuando es radiolúcido, decía yo. Y cuando ya. es un componente radiolúcido inicial, se vería también como lesiones múltiples, áreas parecidas quizás a cuando hablamos de pompas de jabón, pero no corticalizadas ni nada. Sí, sí está bien, Rodrigo. Ya. Bolas de algodón. Pero eso se ocupa poco en, en el ambiente acá, por lo menos en Chile, yo Sí, no lo, sí, correcto. no, Sí, estamos de no lo acuerdo. escucho mucho, Sí. ¿ya? Y las displasias fibrosas, sí hay expansión de corticales. Ustedes vieron la imagen clínica en que el maxilar, el lado derecho de ese niño está súper abultado, ¿cierto? Y si uno toca, la tabla ósea es dura. También puede abarcar uno o más huesos, ¿cierto? Autolimitante, producir maloclusión y también tener estas etapas radiolúcidas, tempranas, mixtas. Y acá ya habla del vidrio esmerilado y la pérdida de la lámina dura, que es súper importante. Como que se fusionara el diente en ese entorno de hueso distinto, contraveculado. Las trabéculas se hacen más pequeñas, los espacios se hacen más pequeños. Bueno, dentro de esta clasificación de tumores odontogénicos de la OMS, que es súper larga, yo les hablé recién de las lesiones fibrosas. Ahora les voy a hablar algo de los tumores odontogénicos y de los quistes odontogénicos. Recordar que en la clase de lesiones periapicales inflamatorias vimos el quiste odontogénico inflamatorio radicular y el residual, que es el quiste radicular cuando se ha sacado el diente y que quedó.
Ahora me voy a referir a quistes odontogénicos del desarrollo, que no tienen un componente inflamatorio, también derivan de restos embrionarios de la formación de los dientes, y me voy a referir al queratoquiste odontogénico, que es el que podría confundirse con un quiste periapical, un quiste radicular o alguna lesión inflamatoria periapical, ¿ya? Y de los tumores odontogénicos, hay 3 que son más prevalentes, que son los odontomas, que no los voy a nombrar porque su aspecto radiográfico no es parecido a las lesiones periapicales inflamatorias, pero ese es el más prevalente. Luego vienen los ameloblastomas y los mixomas, y del ameloblastoma y del mixoma algo voy a hablar. Entonces, tumores odontogénicos son muy raros y corresponden al 1% de los tumores orales. La mayoría son benignos, y algunos muestran crecimientos locales agresivos y tasas de recurrencia alta, y la recurrencia va a depender del tratamiento que se efectuó para remover. Derivan de células del aparato odontogénico y de sus remanentes, y por lo tanto los tumores odontogénicos pueden derivar de restos de la lámina dental, restos de CRES, epitelio reducido del esmalte y restos de malases. Recuerden que el quiste radicular derivaba, ¿cierto?, de estos restos de malases, ¿ya? Pero estos otros pueden derivar de distintas partes. Y también los tumores odontogénicos reproducen aberrantemente todas o algunas de las etapas de la odontogénesis cuando el histopatólogo lo analiza al microscopio. Los ameloblastomas y los odontomas son los más frecuentes. El odontoma es un tipo de amartoma, o sea, de malformación dentaria, en que uno ve como hallazgo radiográfico en una radiografía una zona radiopaca, y que puede estar conformada por pequeños dientecitos chiquititos que uno le llama dentículos, y ese va a ser el odontoma compuesto. Pero si no se distinguen distintos dientes pequeñitos dentro de ese tumor, pero se aprecia una densidad similar a la densidad de la dentina y del esmalte, se habla del odontoma complejo, ¿ya? Pero como radiográficamente se ven muy distintos a las lesiones inflamatorias periapicales, no los voy a nombrar. La etiología de los tumores odontogénicos es desconocida, la mayoría son centrales. ¿A qué me refiero centrales? Es que son intraóseos. Los periféricos es cuando se dan en la mucosa o en las zonas fuera de los huesos maxilares. La clínica, en su mayoría de los tumores odontogénicos, la mayoría de estos tumores odontogénicos son benignos, por lo tanto la clínica mayoritariamente van a ser como estos de la izquierda, que van a ser de crecimiento lento, expansivos e indoloros, ¿ya? Algunos que tienen comportamientos de agresividad local, que pueden ya generar dolor, algún tipo de cambio a la percepción en la zona sensitiva, o algo de dolor. Y también destrucción ya de las tablas óseas cuando se hacen más grandes. Hay muy pocos tumores odontogénicos malignos, pero como son malignos, son de crecimiento rápido, destructivos y dolorosos. Y esos no se van a confundir con una patología periapical inflamatoria. Clínicamente, los tumores en general, como son benignos, son aumentos de volumen que provocan asimetrías faciales. Por ejemplo, acá vemos a este paciente, y si comparamos el lado derecho del paciente con el lado izquierdo, vemos que el lado derecho está más abultado en la piel. E intraoralmente se condice con que hay un abombamiento en la tabla vestibular. Si uno toca eso y lo palpa, la palpación es dura, a no ser que el tumor se exteriorice, rompa la tabla ósea vestibular, uno a la palpación a ella sería firme, pero normalmente cuando todavía queda tabla ósea son duros. El estudio imagenológico de las lesiones centrales, en este caso los tumores odontogénicos, y también vale para los quistes odontogénicos, tienen toda una sistemática, entonces uno tiene que ir estudiando distintos aspectos, como por ejemplo la densidad, la cantidad de lesiones, etc. Ahora las vamos a ir viendo. Y es como una regla para poder ir estudiándolos. Algunas de esas características podrían confundirse con las lesiones inflamatorias periapicales que vimos la vez pasada. Bueno, el estudio imagenológico
la densidad de las lesiones encontradas va a variar. Pueden ser radiolúcidas a radioopacas, pasando por mixto. Generalmente las encontramos en radiografías de rutina, como radiografías panorámicas, y suelen encontrarse como hallazgos. Si uno en una radiografía intraoral encuentra algo que no es habitual, por ejemplo, un área radiolúcida que no debería estar, y que no se ven los límites porque la lesión es más grande que la película, nosotros debemos pedir una radiografía panorámica para ver la total extensión de esa lesión. Y por lo tanto hay técnicas variadas para el estudio de los tumores odontogénicos, generalmente radiografías panorámicas y cone beams, que son escáneres especiales del territorio maxilofacial. El estudio imagenológico, además, como yo les decía, hay una sistemática para la interpretación y la voy a ir nombrando más que nada para que tengan ese orden y puedan ir comparándolo y haciendo un diagnóstico diferencial con las distintas lesiones que ya van aprendiendo. Primero, debemos ubicar la lesión. La lesión puede ser única, múltiple, generalizada. Por ejemplo, un quiste radicular va a ser único. Una displasia cemento ósea florida va a ser múltiple, ¿sí? Una displasia fibrosa craneofacial ya va a ser generalizada, o las poliostóticas generalizadas, ¿ya? Entonces la ubicación, primero la ubicación de la lesión, y también si es unilateral o bilateral. Y evaluar desde dónde nace, eso es súper importante. El epicentro, ¿de dónde nace? Por ejemplo, el quiste radicular inflamatorio nace del ápice del diente, generalmente, ¿cierto? Aunque pueden nacer desde un conducto lateral, pero generalmente es desde el ápice. Y es súper característico. Un quiste del desarrollo tipo dentígero, que ustedes no lo conocen, va a nacer desde la corona de un diente que todavía está intraóseo, ¿ya? Y ahí uno va, dependiendo de ese epicentro de la lesión, uno va a ir encasillando las lesiones. Esto puede ser un queratoquiste, esto puede ser un quiste radicular, o esto puede ser otra cosa, ¿ya? Y también si están bajo el conducto mandibular o sobre el conducto mandibular, eso es súper importante. El conducto dentario inferior, que ahora lo llamamos conducto mandibular, ustedes lo pueden ver en una radiografía panorámica claramente, y cualquier lesión que esté por encima de ese conducto mandibular va a ser odontogénica. Por ejemplo, un quiste radicular, un ameloblastoma, etc. Si esa misma imagen radiolúcida, por ejemplo, tipo quística, la vemos bajo el conducto mandibular, ya no es odontogénico, pues es óseo general, puede ser cualquier lesión ósea no odontogénica, o puede ser algunas variantes de la normalidad, pero mejor no los enredo, pero lo importante es que no va a ser odontogénico. Por ejemplo, acá, en este diente vemos que el epicentro es coronal, ¿cierto? Parte desde el límite amelo cementario y envuelve toda la corona. Esto es un quiste dentígero, y que normalmente no lo vamos a confundir con los quistes inflamatorios radiculares, porque su epicentro es distinto, ¿cierto? Es de la corona, no es del ápice. Esta área radiolúcida bien delimitada, corticalizada, que está bajo el conducto mandibular, se fija, el conducto mandibular tiene una cortical más coronaria y una cortical más basal, ¿cierto? Inferior. Esta lesión aparente está bajo el conducto mandibular y correspondía a una variante anatómica que se llama defecto de Staffne, que es cuando la glándula submaxilar en sus etapas embrionarias está desarrollándose, se desarrolla primero que el hueso mandibular, y va quedando una impronta por la zona lingual del cuerpo mandibular, y va quedando una especie de concavidad en la cara lingual. Y radiográficamente se ve eso, en algunos casos. Acá, por ejemplo, aumento de volumen, un área radiolúcida, pero que vemos que se ensancha desde el conducto mandibular. Entonces ya no es odontogénico, porque podría haber un diente acá cercano, ¿cierto? Y un ápice, pero nosotros vemos que el origen no es el ápice dentario, sino que es
el ensanchamiento del conducto mandibular. Y podría ser, por ejemplo, un tumor de origen nervioso o un tumor de origen vascular, del mismo conducto dentario, de los componentes del conducto dentario. Entonces ya no va a ser odontogénico. Bueno, luego la estructura interna de la lesión es la densidad, que yo les había hablado, radiolúcido, mixto y radiopaca. Lo que más vamos a confundir son los radiolúcidos, ¿cierto? Como esas displasias periapicales en etapas inmaduras. También debemos estudiar el patrón si es unilocular o multilocular, o sea, una lesión o múltiples lesiones que podemos identificar en la radiografía, y algunos tumores además pueden ir variando la densidad a medida que van madurando. Por ejemplo, acá vemos una gran radiolucidez que abarca parte del cuerpo mandibular y la rama, y es en su mayoría totalmente, digamos, es radiolúcido. Acá ya tiene un componente mixto porque se ven zonas calcificadas dentro, más radiopacas, y otras más radiolúcidas, ¿ya? Y, bueno, aquí no se ve muy bien, pero esto corresponde, al parecer, a un odontoma, cuando yo les hablaba que esos tumores odontogénicos más prevalentes que son de densidad dentaria. La forma también vamos a tener que estudiarla, si las formas son definidas, redondeadas, ovaladas, semicirculares, triangulares, etc. Ustedes pueden imaginarse cualquier forma. Si son irregulares, si hay matriz o no calcificada en la estructura. Los límites de la lesión, si son definidos o mal definidos, o definidos también, hablamos de netos, corticalizados cuando además de ser definidos y netos tienen esa línea radiopaca alrededor. Pueden ser parcialmente definidos, en una zona bien definidos y en otra no, o difusos. Generalmente las lesiones malignas son de apariencia difusa y las lesiones estas amartomatosas, estas displasias cemento-óseas o displasias fibrosas. Y todo lo demás debería ser menos definido, a no ser que sea una agudización inflamatoria, ¿cierto? Ahí vamos a perder las definiciones y se va a ver difuso o parcialmente definido. También pueden ser los límites festoneados, por ejemplo, van bordeando los ápices dentarios, las raíces dentarias y van festoneando. Esto, si se fijan, es como un óvalo, ¿cierto? Alargado, óvalo, bien delimitado, corticalizado. Esto es mal definido, de apariencia mixta, pero mayoritariamente radiolúcido acá. Esto es en su mayoría bien definido, corticalizado, pero ya tiene un festoneo ahí y es más irregular. Bueno, el tamaño de la lesión. El tamaño de la lesión en una radiografía convencional vamos a ver solamente el ancho y el alto, y el tamaño real lo vamos a ver en un examen de 3 dimensiones, como es un cone beam o un escáner. Y ahí ya vamos a ver también la profundidad. La relación con las estructuras vecinas permite también deducir el comportamiento. Por ejemplo, si una lesión en la zona del periápice de un diente produce reabsorción de la raíz, o produce desplazamiento de ese diente, o una lesión que está cercano al seno maxilar y produce un velamiento o una ocupación del seno maxilar, y ahí uno va evaluando el comportamiento de la lesión, ¿ya? También, si se exterioriza un quiste inflamatorio, lo más probable es que va a bombar la tabla, pero no va a erosionar la tabla ósea y no se va a exteriorizar. Y el que se exterioriza puede ser un tumor de agresividad local, por ejemplo, o un tumor maligno. ¿Ya? Y así uno va evaluando la relación con dientes, si los dientes tienen relación a la lesión o no. O sea, si el diente es parte de la lesión o generó
la lesión propiamente tal, como podría ser un quiste radicular o algún quiste del desarrollo que esté en relación a una corona dentaria. ¿Ya? Y la ubicación respecto al diente, si son periapicales, pararradiculares, interradiculares, pericoronales, paradentales. Pararadicular es entre las raíces. O sea, no, interradiculares entre las raíces, pararradiculares a los lados de las raíces. Paradental también, algo parecido. Interradicular entre medio. Periapical en la zona del periápice. Pericoronal es alrededor de la corona del diente. Perirradicular alrededor de la raíz. También, bueno, si el diente está dentro de una lesión o no, ahí uno va a ir también haciendo diagnósticos diferenciales. Y la condición de las corticales óseas, si están conservadas o si están adelgazadas o perforadas, ahí uno va viendo el comportamiento, están conservadas, puede ser un quiste, algo benigno, o puede ser un tumor odontogénico benigno. Si están adelgazadas o erosionadas o ya ausentes y se han perdido, uno puede pensar que es un tumor de agresividad local o un tumor maligno. Y también la rapidez de crecimiento. ¿Ya? Hay otras lesiones que forman en la radiografía, si uno toma una radiografía oclusal y ve la tabla, por ejemplo, la tabla vestibular de la mandíbula, y se ven capas de cebolla, como se dice, tela de cebolla, que son líneas de crecimiento radiopacos por fuera de la cortical vestibular, y que corresponden a calcificaciones en las zonas periostales, y eso se da generalmente en osteomelitis, más que nada en osteomelitis, ¿ya? Y la apariencia de rayos de sol, si uno en la misma radiografía oclusal ve que además hay unas espículas radioopacas que sobresalen del contorno de la cortical y se ven como rayos de sol, eso ya es más indicativo de una lesión maligna, como un osteosarcoma, por ejemplo. ¿Ya? Y hay otras lesiones que crecen a expensas del hueso medular, como es el queratoquiste odontogénico que vamos a ver. ¿A qué se refiere eso? Que crece por dentro del hueso medular, pero no hace ningún abombamiento en las zonas corticales, ni hace una exteriorización. ¿Ya? Es como silencioso, un crecimiento silencioso, y puede abarcar bastante área, pero no detectarse. Y bueno, también habrá que evaluar la evolución dentaria, sobre todo cuando uno toma una radiografía en un niño o un adolescente, en qué etapas dentaria de formación está, ¿ya? Y esto, yo creo que están un poquito confundidos, pero cuando vean el PDF o repasen la clase, van a ver que el orden, uno va a ir estudiando todos estos aspectos para poder ir encasillando la lesión y poder ver si es inflamatoria, si es quística, si es tumoral, si es benigna, maligna, y para eso es esta sistemática. ¿Ya? Jordana. ¿Sí? Ahí Fernanda pregunta qué es unilocular. ¿Qué es qué? ¿Qué es unilocular? Un lóculo. Que es una lesión claro, que tiene un lóculo, que es única. Eso. Que por ejemplo es un dibujo de ovoideo, una lesión radiolúcida ovoidea única. Y multilocular es que tiene distintos lóculos. Es como si, por ejemplo, es como si vieran, lo que yo entiendo, es como si vieras una burbuja grande unilocular. O una burbuja con muchas burbujas dentro, multilocular. Locu es como lugar. Entonces, no sé si está bien el ejemplo. Pero... Está bien. Sí, porque si uno hace, por ejemplo, burbujas de jabón, claro, burbujas de jabón, uno cuando está haciendo, de repente salen únicas, ¿cierto? Hartas, pero separadas, y eso es unilocular. Pero de repente uno ve la burbuja que se junta con otra, y parece como un Mickey Mouse, como con una esfera con dos orejas. Y esa es multilocular. ¿Ya? Bueno, de todas esas características radiográficas de las lesiones es que uno puede hacer un diagnóstico presuntivo o una hipótesis diagnóstica, pero siempre el diagnóstico definitivo lo va a dar un estudio histopatológico. Lo único que se salva del estudio histopatológico son las lesiones fibroóseas,
que si uno ve el seguimiento radiográfico de las lesiones, no es necesario hacer biopsia y uno, por ejemplo, una displasia cemento ósea periapical, uno va viendo un control radiográfico inicial, luego a los meses, al año, a varios años, y ya se va viendo el cambio de la maduración. Eso no necesita un estudio histopatológico, eso solo con el estudio radiográfico ya se puede hacer el diagnóstico definitivo. Pero todas las otras lesiones no. Incluso un quiste radicular inflamatorio necesita un estudio histopatológico para definirse como quiste y no como granuloma. Recuerden que radiográficamente la imagen es compatible con un granuloma y compatible con un quiste radicular. Dentro de los tumores odontogénicos, la mayoría son benignos y yo les hablaba de los odontomas, los ameloblastomas y los mixomas, que son como de los que más se habla, ¿ya? Esto me lo salto, ya, y empiezo a hablar de ameloblastoma. En general son raros, ¿ya? Pero aún así se le considera el tumor odontogénico más común después del odontoma. ¿Por qué? Porque el odontoma lo pueden considerar como tumor odontogénico o lo puedes considerar como un amartoma, dependiendo de tu punto de vista, porque son más malformaciones que tumores en sí. Los ameloblastomas aparecen a distintas edades, generalmente de la cuarta a quinta décadas. Cuando nosotros hablamos de décadas, porque de ahora en adelante van a escuchar esto, cuando les hablen de décadas, no es lo mismo la cuarta década que los 40 y tantos. La cuarta década son los 30 y tantos, porque la primera década es desde los 0 años a los 10, ¿cierto? Después de los 11 a los 20, y así. Entonces la cuarta década serían los 30 y tantos, y la quinta década los 40 y tantos. Siempre dirección por sexo, y la mayoría de los ameloblastomas se dan en mandíbula, en sectores posteriores del cuerpo mandibular y de la rama mandibular. Y ahí se podrían confundir algunos con quistes inflamatorios, podría ser, ¿ya? Clínicas son intraóseos la mayoría, algunas variantes periféricas. Recuerda que los centrales era intraóseo y periférico es extraóseo. Provocan un crecimiento expansivo, progresivo. Luego provocan ya mayor compromiso local de la zona y signos de agresividad local. Por ejemplo, movilidad dentaria, porque hay reabsorciones de las raíces, maloclusiones porque hay cambio en las posiciones dentarias, puede haber parestesia, por ejemplo, del nervio mentoniano o del nervio dentario, dolor, invasión a tejidos blandos, y ahí ya son características de mayor agresividad sin ser una neoplasia maligna. Imaginológicamente son radiolúcidos que pueden ser uniloculares o multiloculares, pero generalmente son multiloculares. O sea, esas pompas de jabón que hablábamos que son una al lado de la otra. Y los tumores odontogénicos, cuando uno hace un examen clínico y ya tienen un crecimiento más o menos importante como para poder evidenciarse clínicamente, el abombamiento de las tablas es de ambas tablas, vestibular y lingual o vestibular palatina. Como mayoritariamente está comprometida la mandíbula, es vestibular lingual. Acá tenemos unas imágenes. Por ejemplo, esta radiografía de la derecha se ve multilocular, porque vemos estas pompas de jabón, pero que hay varias pegaditas, ¿cierto? Está esta y se ve un tabique. Luego hay otra que está separada por otro tabique. Luego hay otra. ¿Se fijan? Eso es multilocular. ¿Ya? Esta es otra variante, al parecer desmoplásico, pero no importa las variantes, y es unilocular. Y acá vemos una lesión. Por ejemplo, si tomásemos una radiografía periapical de este molar y viésemos esta área radiolúcida, podríamos confundirnos con que es un quiste apical inflamatorio, ¿cierto? Pero si al tomar la panorámica vemos esa lesión que es grande y además
se extiende hacia la rama y tiene distintos lóculos, eso ya no es un quiste apical inflamatorio y correspondía a un ameloblastoma. Entonces, con una radiografía intraoral podríamos habernos confundido, porque incluso se fijan que hay un ensanchamiento ahí del espacio periodontal y hay una pérdida en esta zona. Entonces, es un diagnóstico diferencial de una lesión apical. El mixoma odontogénico es parecido al ameloblastoma, pero en la radiografía es como más ordenadita, es como más raqueta de tenis que llaman, o panal de abeja. Los lóculos también son multiloculares, pero como más ordenaditos, más pequeñitos. Y en algunas ocasiones se puede ver incluso como parecido a un vidrio esmerilado, como acá, ¿ya? Pero más que nada es como este panal de abeja. También es un tumor odontogénico que podríamos confundir quizás si tomásemos una radiografía periapical, por ejemplo, de este molar y viésemos esa área de acá. La podríamos confundir con un quiste, pero al tomar una radiografía más extensa, ya vemos que la lesión es más grande. Jordana, ¿Sí? el consejo debería ir entonces que cada vez que cuando veamos que en una radiografía periapical la lesión no se observa completamente, necesariamente debe complementarse con un estudio imagenológico más amplio, ¿ya? Ese, Sí. digamos, debería ser el consejo. Sí. Bueno, también es una radiolucidez asintomática, puede ser unilocular o multilocular, pero generalmente tanto ameloblastoma como mixoma son multiloculares y son de agresividad local, o sea, presentan signos de agresividad local como erosión de las tablas, exteriorización del tumor, dolor en la zona, parestesia, reabsorciones radiculares, desplazamientos dentarios también, todo eso. Pero más que desplazamientos dentarios, porque la lesión está empujando, es porque hay un abombamiento de las tablas y hay toda una reorganización ahí espacial, porque es distinto a la expansión que produce una displasia fibrosa. ¿Ya? Bueno, el tratamiento y pronóstico de los tumores odontogénicos es, el tratamiento es la extirpación del tumor, que se llama enucleación en algunos casos o resección en la mayoría de los casos. Remoción quirúrgica, quedémonos con ese término, remoción quirúrgica, que para los casos que son benignos sin signos de agresividad local es bastante conservadora, y para los que son de agresividad local necesitan una resección mayor, con márgenes de seguridad, porque pueden quedar restos que van a, en un futuro, recidivar la lesión. Ya. Dentro de los quistes odontogénicos, recuerden que tenemos los quistes inflamatorios y los quistes del desarrollo. Acá hay unas fotos de quistes inflamatorios y de quistes del desarrollo. Por ejemplo, esta era una foto que ya habían visto de un quiste radicular, que en este caso, y se perdió el diente, es un quiste residual. Esto es un quiste, al parecer, dentígero, que aparece alrededor de la corona dentaria. ¿Ya? Y acá hay otros distintos. Hay algunos quistes que tienen apariencias multiloculares y pareciera que fuesen ameloblastomas o mixomas. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces vimos los tumores odontogénicos y ahora de los quistes odontogénicos del desarrollo les voy a hablar del queratoquiste odontogénico. El queratoquiste representa el 10 al 20% de los quistes odontogénicos, es el tercer quiste más común. El más común de todos es el quiste radicular, el Jordana, quiste inflamatorio, ¿sí? sí, una consulta. ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Porque estamos completando una hora. Entonces, a lo Sí, no, mejor quedan hacer una como 15 pausa. minutos, Sí, pero a ver, que respondan en el chat. pero son las 4, Sí, estamos claros, pero es que ¿sí? es para ver si no extendemos los 15 minutos, jóvenes. ¿Les parece? Respondan en el chat. No están contestando. Dale nomás, Jordana. Ahí, Ya, sigamos. bueno. Ahí, sí. Sí, tú me vas diciendo.
Sigamos, el queratoquiste entonces es el tercer quiste más común. El queratoquiste ha sido controversial a lo largo de la historia del estudio de los tumores y quistes odontogénicos, porque primero se decía que era un quiste, después se reclasificó como tumor odontogénico, y ahora se volvió a clasificar como quiste odontogénico. Bueno, ahora como es quiste nuevamente, es el tercer quiste más común, y el más común es el radicular. Luego viene el dentígero y después el queratoquiste. Hay dos pics de aparición, uno en edades tempranas, segunda y tercera décadas, y después entre los 50 y 70 años. Predilección ligera por hombres. Y en algunos casos, en el 5% de los casos, o sea, poquita proporción dentro de la mayoría de los casos, están asociados a un síndrome de Gorlin-Goltz o síndrome de carcinoma neovasocelular, que aparte de la aparición de queratoquistes, que son múltiples, aparecen carcinomas vasocelulares, ¿ya? Y es todo un síndrome. La localización es parecida a la meloblastoma, la mayor parte de los casos es en mandíbula, sector posterior, cuerpo y ramo. Clínica de radiología, también se ve como radiolucidez, bien definida, generalmente corticalizada, de hallazgo radiográfico, asintomático. Cuando ya son de mayor tamaño, pueden provocar desplazamiento dentario, pero lo que caracteriza al queratoquiste es que tiene un crecimiento a expensas del hueso medular, por lo tanto no se evidencia clínicamente hasta ya cuando es muy grande, y la minoría de las veces se tiende a exteriorizar, es silencioso, y tiene un crecimiento, lo describen postero anterior, empieza en sectores posteriores, por ejemplo, del ángulo mandibular, y va creciendo en sentido hacia adelante. Puede ser unilocular o multilocular. Acá en esta radiografía vemos un queratoquiste que está rodeando un diente que está incluido, un diente rechazado hacia el borde basilar, ¿cierto? Y además está toda esta zona comprometida de la rama mandibular. Si nosotros hubiésemos visto la radiografía periapical del segundo molar, hubiésemos pensado, algo ahí local, o quizás en la raíz distal del primer molar, ¿cierto? Mira, puede haber algo ahí, pero como va a abarcar más que lo que es el tamaño de la película, vamos a pedir la radiografía panorámica, y nos vamos a encontrar con esto. Y queratoquistes múltiples en síndromes de neovasocelulares, donde podemos ver acá en sectores posteriores, anteriores, bilaterales, maxilares y mandíbulas. Generalmente cuando es asociado al síndrome de Gorlin-Goltz, hay mayor presencia en el maxilar, pero la mayoría de los queratoquistes son mandibulares y son únicos. El tratamiento del queratoquiste es la enucleación. Hay varios términos. La enucleación es sacar un quiste, ¿ya? Pero cuando uno saca un quiste que tiene una buena cápsula fibrosa, como lo sería un quiste radicular u otros, uno puede enuclear el quiste y la cavidad que queda de hueso queda limpia. Y uno quizás puede curetear los restos ahí de cápsula que queden, algún restito, curetear con una cureta manual y no va a pasar nada. Pero en el queratoquiste la cápsula es muy delgadita y es muy friable, o sea, se rompe fácilmente. Por lo tanto, van a quedar muchos restos ahí que podrían recidivar y formar una lesión nueva a futuro. Por lo tanto, la enucleación no basta. Se tiene que hacer con un curetaje, pero ya no físico. Hablan de curetaje químico, con estas soluciones de Carnoy. En algunas ocasiones, cuando las lesiones son muy extensas, las resecan, o sea, sacan el trozo de mandíbula, pero para evitar eso, en estos queratoquistes se puede hacer lo que se llama un achicamiento, que es quirúrgicamente abordar el quiste, abrir en una zona un polo del quiste y dejarlo conectado con el medio bucal, e ir limpiándolo, irrigando con clorexidina, etcétera, y ese quiste se va achicando, y después llega a un tamaño adecuado como para poder sacarlo quirúrgicamente. Y ese es el tratamiento. Bueno, y lo último que les voy a hablar es de las enfermedades metabólicas óseas. Estas también pueden dar imágenes radiográficas parecidas a las lesiones inflamatorias periapicales. Las enfermedades metabólicas óseas corresponden a una variedad de condiciones diferentes que afectan patológicamente al tejido óseo. Incluye todas aquellas enfermedades que causan un desorden en la formación de hueso y o reabsorción de hueso, implicando cambios en la tasa de remodelado.
Los huesos maxilares tienen una gran actividad de remodelado, en respuesta a las demandas de masticación, movimiento dentario y pérdidas dentarias. La tasa de remodelado de los maxilares es 10 a 20 veces mayor que al resto de los huesos del organismo, por lo que son especialmente sensibles a los cambios en su regulación. O sea, ante la presencia de alguna enfermedad metabólica ósea, los maxilares, el maxilar y mandíbula se van a ver fuertemente afectadas y, por ejemplo, una lesión, una osteoporosis, va a afectar en gran medida a la mandíbula, una osteodistrofia renal, un hiperparatiroidismo. La pérdida de sustancia ósea en los maxilares es el reflejo de la enfermedad metabólica en otros huesos del cuerpo. Y podemos detectar pérdida ósea mediante radiografías panorámicas. ¿Qué podemos detectar en las radiografías ante estas enfermedades metabólicas óseas? Vamos a detectar radiolucideces, cambios en la densidad de hueso, pero que van a ser generalizados. En la panorámica se va a ver todo el cuerpo mandibular, toda la mandíbula, todo el maxilar comprometido, con zonas más osteolíticas, con una densidad ósea menor, como que el hueso fuese más negro, por decir, ¿ya? En su mayoría. Y no se puede identificar la enfermedad de base mediante las características radiográficas porque estas tienen características comunes que podrían corresponder a cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? El cambio en el tamaño y forma del hueso, el número, tamaño y orientación del trabeculado. Recuerden que el trabeculado es súper ordenado, es característico, y que si nosotros vemos que el trabeculado, los espacios trabeculares se achican o se agrandan, cambian de tamaño, cambian su distribución, es que estamos ante la presencia de alguna alteración. También el grosor y densidad de las estructuras corticales. Por ejemplo, las corticales mandibulares, las láminas duras, la cortical basilar, que es la mandibular inferior, también cambian la densidad, se vuelven menos densas, es que estamos ante la presencia de alguna enfermedad metabólica. Y el incremento o disminución de la densidad ósea en general. En general, estas enfermedades van a disminuir la densidad ósea. Y los dientes no se van a ver afectados porque los dientes ya están formados, no tienen nada que ver, y nosotros lo que vamos a ver es un cambio en la densidad de las bases, del hueso, no de los dientes. Por lo tanto, los dientes se van a ver normales, ¿ya? Contrastando con un maxilar mayormente radiolúcido. A veces pueden verse sin soporte óseo, o sea, se pueden ver los dientes flotando en la zona porque se ha perdido mucha densidad. Las corticales delgadas, menos definidas y ocasionalmente desaparecen. Esto es como características comunes de estas enfermedades metabólicas. Hay muchas enfermedades metabólicas como estas de acá, hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, hiperpituitarismo, y vemos acá el síndrome de Cushing, la osteoporosis, rickets, osteomalacia, etc. Lo que les voy a hablar hoy día es el hiperparatiroidismo y la osteodistrofia renal, y es súper breve. El hiperparatiroidismo, para que recuerden, es una alteración endocrina que se caracteriza por un exceso de la hormona paratormona circulante. Esta paratormona en exceso va a incrementar el remodelado óseo, por lo tanto va a haber mayor reabsorción ósea, y va a haber mayor reabsorción que aposición, y vamos a tener estas consecuencias de menor densidad y áreas radiolúcidas. ¿Ya? Moviliza el calcio desde el esqueleto. La paratormona incrementa la reabsorción tubular renal de calcio y la producción renal del metabolito activo de la vitamina D. Y se obtiene un aumento de los niveles plasmáticos de calcio. Se secuestra el calcio. ¿Y qué es lo que vemos? En estas radiografías hay muy pocas radiografías de estas lesiones, por eso se ven así un poco con poca definición, pero es lo que pude encontrar. Vemos una densidad alterada, vemos que alrededor de estos dientes está más radiolúcido, como que no hubiese hueso alveolar, podríamos confundirlo con una enfermedad periodontal, pero si después lo vemos con buena luz, vemos que todavía hay altura ósea. Entonces lo que cambia no es la altura ósea, sino que es la densidad alrededor de los dientes, ¿ya? Y vemos áreas de mayor radiolucidez, y podríamos confundirlo con algún componente inflamatorio si es que la radiografía fuese muy localizada,
pero si vemos una radiografía panorámica y vemos que todo está comprometido, es bilateral, es algo sistémico. Recuerden que cualquier lesión que vemos que tiene un compromiso bilateral, tienen que pensar que es un componente sistémico lo que está pasando ahí, ¿ya? El hiperparatiroidismo, se pierden las corticales. Fíjense acá, en la cortical mandibular está el borde basilar, que debería ser súper marcado, súper radio opaco. Acá se pierde, ¿se fijan? Incluso se ve como erosionado unas zonas del límite de la cortical. Se ve como socavado. Eso es erosionado, ¿ya? Y este es el hiperparatiroidismo. Y hay un concepto que se llama tumor pardo del hiperparatiroidismo, que es una lesión que se ve acá en esta zona posterior mandibular, que aparenta ser una lesión radiolúcida, de tamaño variable, límites difusos, no corticalizado, pero lo podríamos confundir con otras lesiones centrales. A veces están un poquito mejor definidos y lo podríamos confundir con una ameloblastoma o con otro, ¿ya? Pero además están asociadas estas características del trabeculado, de la menor densidad de hueso. Pero en general el hiperparatiroidismo provoca menor densidad ósea, pérdida de las corticales, pérdida de la lámina dura también en algunas zonas, y el patrón del trabeculado es distinto. Si se fijan ahí, es como más pequeñitas las trabéculas, y en otras zonas se hacen más. Bueno, la otra enfermedad metabólica es la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? Provoca un deterioro progresivo de la función renal y origina cambios metabólicos y hormonales. ¿Qué pasa? Hay alteración del metabolismo de la vitamina D, del calcio, fósforo, también de la paratormona y del equilibrio ácido-base. Y además hay una acumulación en el plasma de toxinas urémicas. Estas toxinas urémicas determinan la aparición de un fenómeno que se llama osteodistrofia renal, que es lo que podemos después evidenciar radiográficamente. La insuficiencia renal afecta la producción de la forma activa de la vitamina D, responsable del transporte activo del calcio. Por lo tanto vamos a tener una hipocalcemia, va a haber un círculo vicioso, vamos a tener un aumento de la paratormona, y además podríamos tener, como hay un aumento de la paratormona, un hiperparatiroidismo secundario. También podemos tener lesiones óseas producto del hiperparatiroidismo, pero en este caso es secundario, ¿ya? Y en la osteodistrofia renal, ¿cómo se ve radiográficamente? Se ven lesiones y áreas radiolúcidas, se fijan acá alrededor de los dientes, pero no solamente alrededor del hueso alveolar, sino que también de las bases óseas, del hueso basal. Se pierde la densidad, se pierden las corticales. Acá la cortical mandibular está súper menos radiopaca, se confunde mucho con la radiolucidez del resto del hueso. Se perdió la cortical alveolar, ¿se fijan? Se pierde la lámina dura, y hay focos de lesiones acá más radiolúcidas. Estos focos de lesiones radiolúcidas podrían confundirse con estas lesiones inflamatorias, si tomáramos acá radiografías periapicales y todo. Pero el espacio periodontal debería haberse mantenido, porque no es consecutivo a necrosis pulpar, ¿ya? Y lo que vamos a ver acá es un patrón granular del trabeculado, múltiples áreas radiolúcidas, ausencia de corticales alveolares y erosión de la cortical basilar, de la cortical mandibular, ¿ya? Eso, ¿ya? Estas enfermedades metabólicas son súper características cuando uno las ve con radiografías panorámicas, pero si las ve con una radiografía pequeña intraoral se pueden confundir. Y eso sería la presentación. ¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer un comentario. ¿Sí? Bueno, la doctora aquí nos hizo una presentación bien detallada de varios aspectos en torno a lo que es la patología ósea. Nosotros hay que centrarnos, ¿cierto?, en los aspectos propios de la descripción que ella nos hizo ciertos énfasis. Y vamos a poner nosotros también algunos aspectos de cuadros de referencia que vamos a pedir que revisen dentro de este mismo marco de presentación, precisar algunos aspectos que para nosotros son más relevantes.
cualquier pregunta o cualquier comentario lo pueden hacer también al correo electrónico si lo estiman conveniente. Así que eso, pues, estimados. Bien, estaríamos listos entonces, pues. No sé si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, estaríamos terminando. El día lunes nos correspondería entonces desarrollar la actividad de taller. Vamos a incluir los aspectos que llevamos hasta ahora avanzados y con las precisiones que vamos a comentar respecto a la presentación de la patología ósea recién vista. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, cualquier comentario con Florencia y vamos a estar ahí coordinando.